Y vamos a la entrevista. Está con nosotros el exministro de Hacienda, precandidato a la presidencia de Colombia, el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctor Pues Cárdenas, muchas muchísimas gracias, aquí gracias. estamos. Bueno, muchas gracias. Luis Carlos, te saludo desde Cartagena. Estamos a punto de empezar la jornada en la Convención Bancaria. Ahora en un par de horas me corresponde el turno en el panel de precandidatos, así que tenemos unos minutos aquí antes de irnos al centro de convenciones. Sí, señor, lo sé y le agradezco muchísimo. ¿Con quién le toca el debate? Me toca con Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, eso va a Uy, estar bueno, uy. María Fernanda Cabal y, y también va a estar Mauricio Liscano. Ah, caramba. Entonces, bueno, ahí variado, ¿no? Va a estar variadita la cosa. Me dicen que de su panel alguien se bajó, Pues yo no he recibido información. Yo acabo de aterrizar en Cartagena, entonces no sé qué ha pasado en las últimas horas, pero antes de que pero aterrizara, no supe. ¿no? Hasta anoche eran los que le estoy diciendo. Ok, Y ok, también perfecto. Mauricio Armitage, por cierto. O sea, tres Mauricios. Uy. Armitage, Liscano y Cárdenas. Dos línea dura petrista, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero y María Fernanda Cabal. O ¿Y sea, usted es línea dura qué? yo soy línea dura centro-derecha. Con carácter y firmeza. Nada de tibieza, nada de tibieza. Oiga, doctor ¿No? Mauricio, aquí en Asobancario usted tiene un montón de seguidores, la verdad, porque como usted fue ministro de Hacienda y es un hombre técnico y aquí en Asobancaria, pues de eso hay mucho, lo ven con muy buenos ojos, pero se preguntan si va a saltar en las encuestas. Bueno, yo creo que esa es la pregunta, Luis Carlos, que tenemos todos. O Sí. sea, yo lo que le puedo decir a los participantes hoy en la convención bancaria es que estoy haciendo todo, entregando todo. O sea, dejé todas mis otras actividades, estoy dedicado a la calle, calle, porque eso es lo que da con, pues, reconocimiento y después de ahí pasar a la favorabilidad de las encuestas. Creo que tengo con qué, creo que soy una persona organizada, disciplinada, con buen método y estoy trabajando con gente maravillosa, de manera que estoy súper optimista. Además, siento que el país necesita un perfil así. Entonces, también corresponde un poco como, ahí sí en términos económicos, oferta y demanda. O sea, hay oferta de un producto y también hay demanda y hay apetito por un producto que es serio, que no echa cuentos, que dice las cosas como son, que habla con la verdad. O sea, yo creo que yo soy como la antítesis de lo que está viviendo Colombia en este momento, que es, en mi opinión, lo más grave de todo. Y es que aquí tenemos un gobierno que está dedicado esencialmente a echar cuentos, a una narrativa, ¿no? De decirle al país las cosas, engatusar al país. Es como un gobierno de culebreros. Y no hablo solo del presidente, culebreros. A cada problema, encontrarle un cuento. Eso es lo que yo siento que yo soy totalmente lo opuesto de eso. Doctor Mauricio, esta mañana estamos hablando de la gravedad de la regla fiscal y usted es una de las personas que mejor entiende el tema de la regla fiscal. ¿Por qué es tan grave que le pasen por encima de la regla fiscal? Porque muestra que el gobierno pues ya no tiene ningún control al gasto, que lo que le interesa es gastar con un propósito puramente político electoral. Entonces que el país pues va a tener un desequilibrio muy grande este año. Yo sí estoy convencido de que este va a ser el año del déficit fiscal más grande de toda nuestra historia, sin que Luis Carlos haya ninguna crisis detrás como que lo justifique. O sea, no hay una pandemia ni que se desplomaron los precios del petróleo. Y estamos teniendo un déficit fiscal este año que yo creo va a ser por encima del 8% del PIB, que va a pasar a la historia como el más alto. Entonces, es el absurdo de los absurdos, porque es endeudar a Colombia para tener un impacto en las elecciones del 2026. Es lo único que le interesa a Gustavo Petro, es ganar las elecciones del año entrante, como sea, así sea hipotecando a Colombia, porque esa deuda la tendremos que pagar después todos. Sí. Y va a poner a Colombia en aprietos. O sea, Luis Carlos, yo le aseguro que con estos niveles de déficit, para restablecer la credibilidad en Colombia, va a ser muy necesario establecer un plan de ajuste y muy probablemente vamos a tener que caer otra vez en manos de entidades como el Fondo Monetario Internacional. Ojo que Uy, ese es el gran problema de Colombia. Esto no se va a resolver fácil porque la pérdida de credibilidad y de prestigio va a ser enorme. Se necesita un presidente, por cierto, que tenga mucha capacidad de diálogo con los inversionistas, con los banqueros, con las multilaterales, porque Colombia va a quedar con una situación muy, digamos que yo creo que va a quedar muy en entredicho la imagen económica de Colombia ante el mercado financiero.
Y yo le adicionaría a eso, doctor Cárdenas, que realmente el problema de Colombia de ahora en adelante, el más importante, es el problema económico. El problema económico y el problema macro que tiene Colombia y que se ha venido cultivando en los últimos años, exacerbando en los últimos años, se vuelve cada vez más complejo. Y aquí viene la pregunta. Usted es presidente, ¿no? El próximo año. En términos económicos, tiene un plan de choque. ¿Qué es lo que haría? Colombia va a necesitar construir un gran sueño, Luis Carlos, de aquí al 2016, al 2026, un sueño que nos permita a todos pensar que vamos a poder progresar. O sea, aquí no se trata de empezar a hablar de que es que en el 2026 viene un gobierno a apretar el cinturón, a hacer ajustes, a unas medidas muy traumáticas. Muy probablemente la situación que se herede de este gobierno va a ser muy mala y será necesario hacer eso. Pero Colombia ante todo hoy necesita soñar, necesita crear una ilusión, que haya un sentido de dirección del país. Entonces, ojo, a mí me parece que lo que viene es duro porque el país va a estar pues con múltiples crisis, pero de aquí a allá tenemos que ganar y tenemos que ser buenos candidatos. Y para ser buenos candidatos tenemos que, ante todo, hablar de las oportunidades que necesitan los colombianos y cómo Colombia hoy es un país frustrado porque mucho de lo que vendió Gustavo Petro en campaña pues no lo cumplió y generó esa insatisfacción. Entonces, primero que todo, decirle a Colombia, pues tenemos que enamorarnos de nuestro país, tenemos que querer a Colombia, necesitamos ver que Colombia nos dé esas oportunidades y es posible hacerlo. Y vamos a resolver los problemas que nos deja Petro, nos los vamos a resolver, entre ellos el problema fiscal. Pues va a ser necesario tomar medidas duras de austeridad, de recortes, pero esas medidas que tampoco le van a doler a la gente, porque ¿a qué le va a doler a la gente que se acabe con la unidad de gestión de riesgos de desastres? ¿Qué le va a doler a la gente que se acabe con el Ministerio de la Igualdad? ¿Qué le va a doler a la gente que se acaben todos estos contratos de prestación de servicios que está firmando el gobierno de Petro para lograr que haya más respaldo político, el famoso empleo militante? Eso no le va a doler a la gente, entonces eso lo vamos a hacer, pero que no van a ser medidas que le quiten bienestar a los colombianos. Doctor Cárdenas, ¿dónde está esa ilusión? Donde usted dice, pucha, hay que apostarle acá, porque acá es donde está la ilusión de los colombianos. Sabe, Luis Carlos, que la está oyendo. Esto es proceso, digamos, Sí, de escuchar mucho, ¿no? Entonces me he reunido con jóvenes de los que incluso salieron a protestar en las marchas del 2021 o de la primera línea, etcétera. Primero, no hay mucho petrismo ahí, no hay muchos simpatizantes ya del gobierno. ¿Por qué? Porque sintieron que pues, las promesas de Gustavo Petro no se cumplieron. Gustavo Petro les ofreció crear nuevos cupos en las universidades, les ofreció créditos. ¿Qué ha hecho Gustavo Petro? Quitarle los créditos subsidiados del ICETEX. Gustavo Petro incluso habló en campaña de la necesidad de ofrecerle a los colombianos más mecanismos para la formación técnica y tecnológica. Nada de eso ha ocurrido. Entonces hay frustración. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren alas para volar. Ellos no quieren que el gobierno entre a resolverles todos sus problemas. Ellos no quieren que el gobierno dirija sus vías. Ellos quieren es poder convertirse en programadores, en personas que están en el mundo audiovisual, en artistas, en músicos. Quieren exportar desde Colombia, o sea, facturar en dólares y vivir en pesos. Por ejemplo, contadores, asesores legales, diagramadores, diseñadores, publicistas. Ellos lo que quieren es una formación, no necesariamente es una educación universitaria, puede ser un año de formación técnica en un oficio y la oportunidad para despegar, para volar. No le quieren quedar debiendo favores a los políticos de turno, subestiman muchísimo y cuestionan mucho esa politiquería, que es como la forma tradicional y con la que opera el gobierno de Gustavo Petro, que es que el político le debe a la persona el turno, el cupo, la cita médica. Ellos no quieren eso. Ellos quieren oportunidades y a ellos hay que hablarles. Ese es el grupo que va a definir las sí, elecciones. Y yo sí. creo que el candidato que sepa interpretar mejor ese sentimiento y que le dé la mejor solución es el candidato que va a ganar. No es el que haga más antipetrismo, por cierto. Ya el país, ya todos hemos hecho suficiente autopetrismo, antipetrismo. Ahí yo me incluyo. Pero ahora el Sí. país quiere otra cosa. El país quiere más bien las soluciones. Y para llegar a la presidencia, ¿cómo ve el camino en términos de lo que tiene que pasar políticamente? En términos de alianza, tiene que haber una consulta, tiene que haber una unión. ¿Qué es lo que tiene que...? Porque el gobierno está muy fuerte, ¿no? El gobierno sigue siendo un gobierno fuerte Y tiene plata, y y tiene tiene plata. medio, ¿no? Y han convertido a RTBC pues en un órgano de propaganda, ¿no? Del gobierno, no es un órgano informativo. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir por las firmas, eso nos tira a la calle, nos pone en la calle, nos pone a hablar con los colombianos y eso nos da al mismo tiempo ese diálogo, ese contacto.
Ese movimiento independiente de firmas tiene otra ventaja. Puede cuestionar severamente el papel de los partidos políticos. Los partidos políticos son parte muy importante del problema de corrupción en Colombia. El clientelismo, la idea esta que ha hecho carrera en Colombia, que es totalmente inaceptable, que un congresista puede, al mismo tiempo que impulsa un proyecto de inversión en su región, puede escoger el contratista y sacarle una tajada a ese contrato. Eso no puede ser. El país ya se cansó de eso. El país se saturó de esa politiquería. Es lo primero que la gente quiere. Entonces, por eso es bueno un movimiento independiente que le pueda hablar a los partidos políticos con franqueza y les pueda decir, mire, esto ya no, no es aceptable ya en Colombia. Y Petro, que supuestamente iba a corregir eso, pues lo agravó, como tantas otras cosas. Entonces, es un camino independiente hasta diciembre de este año y después participar en la consulta de marzo del año entrante y decidir en la consulta de marzo quién es la persona que va a enfrentar al petrismo. Yo estoy totalmente listo a apoyar al que gane en la consulta de marzo y por supuesto espero que si yo gano, pues los demás candidatos en esa consulta de marzo me apoyen a mí. ¿Qué es lo más difícil de hacer política mientras se ha dado cuenta? Porque una cosa es estar en los ministerios como usted, desde la parte técnica como usted, obviamente es conocer el país porque le tocó viajar, lo ha viajado mucho tiempo y lo está viajando ahora como candidato. ¿Qué es lo más difícil que usted se ha encontrado de hacer política, de la verdadera política en la calle? Luis Carlos, la política tiene un encanto, hay que empezar por ahí. O sea, ser candidato es algo que tiene, en mi opinión, tiene algo muy positivo, ¿no? Y es como una posibilidad de comunicarse mejor y de hablar más, porque no hay, cuando uno es funcionario de un gobierno, como que las expectativas de llegar a las regiones ya con las soluciones, los reclamos, pues hacen que esa comunicación sea más difícil. La comunicación de un candidato es una comunicación mucho más fluida. Mm. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es, en mi opinión, llegar, ¿no? Abrir puertas. El país está muy escéptico, el país está en una situación, digamos, como que ha perdido confianza en la política. No se quiere hablar con los políticos. El país tiene hoy una apatía con este tema de la política. Entonces, hay que romper esa apatía, hay que decirle a la gente, no, no pierda la esperanza. Colombia es como una familia que es disfuncional, donde la gente no se está hablando, una familia cuyo jefe, pues, no está atendiendo los problemas, no cumple, no tiene disciplina. Entonces esa familia está un poco a la deriva, ¿no? Y necesita un nuevo rumbo. Pero en este momento, digamos que el país no está como sintonizado con la idea de que puede haber una mejor alternativa a Gustavo Petro. Está todavía pensando que digamos que Gustavo Petro es como que la figura que no Sí. convoca, que no generó las expectativas, pero el país está apático a encontrar esa nueva figura. Yo creo que eso afecta a todos los candidatos que están en este momento en la calle. Doctor Cárdenas, hay gente que dice, porque me lo han dicho, y para que usted lo responda, o sea, a mí me encanta el doctor Cárdenas, me parece que es un tipo inteligente, me parece que es un tipo que habla bien, me parece que es un tipo experimentado, me parece que es un tipo que reúne un montón de condiciones enormes, pero es santista. ¿Usted qué le diría a esas personas? Yo soy Mauricio Cárdenas. Yo soy Mauricio Cárdenas. He trabajado con varios presidentes de Colombia, a todos les he aprendido mucho, a César Gaviria, Andrés Pastrana, a Juan Manuel Santos. Lo que yo pongo en la mesa, lo que traigo como experiencia es producto de todo ese recorrido. Y ese recorrido me ha convertido en una persona que puedo tomar mis propias decisiones, que no voy a tener jefes. Eso es muy importante. No queremos un presidente con un jefe. Queremos un presidente que trate a todo el mundo con respeto, que oiga, y así lo haré yo con todos los expresidentes de Colombia, tratarlos con respeto, incluyendo al propio Gustavo Petro, tratarlo con respeto. Entonces, ¿qué le quiero decir? No, yo no soy el heredero político de nadie, ni tengo un padrino político, nadie está detrás de esta candidatura impulsándome. Pues espero que las personas que me conocen me apoyen y que han trabajado conmigo me apoyen, como todos los expresidentes de Colombia que le acabo de mencionar. Pero también le digo que la gente que dice, es que trabajó con Santos, bueno, trabajé con Santos y aprendí mucho, pero sobre todo, más importante que eso, hice una muy buena gestión. O sea, me tocó una época muy dura con la caída de los precios del petróleo y el país siguió creciendo, tuvo la tasa de inversión más alta, llegó al máximo nivel de calificación de su deuda, bajó la pobreza mucho más de lo que ha bajado con Petro. Entonces, a mí que me juzguen por los resultados, y los resultados son muy buenos. O sea, no tengo nada distinto de satisfacción por haber sido el ministro de Hacienda en el gobierno de Santos, porque lo hice muy bien, en unas condiciones adversas. Y algo muy importante, logramos que Colombia construyera las carreteras, hiciera viviendas. O sea, buenos resultados.
¿Cómo no se va a sentir uno orgulloso de haber trabajado en un gobierno que dio buenos resultados y haber sido el ministro de Hacienda, que es al final del día pues el corazón, el que irriga para que todas estas cosas se puedan hacer? Entonces, yo digo siempre que me dicen, el santismo, no, primero, no creo que el santismo exista. Segundo, no soy el candidato de Santos. Tercero, hice una muy buena tarea siendo ministro de Hacienda de Santos, como la hubiera hecho siendo ministro de Hacienda de cualquier presidente, porque yo soy un profesional, hago mi trabajo, me dedico al país, me esfuerzo, disciplinado, madrugador, trasnocho en la oficina. Eso lo hago, eso es mi convicción, esa es mi manera de ser, y eso lo hice como ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, lo hice como ministro de Transporte y director del DNP de Pastrana, lo hice como ministro de Desarrollo Económico de César Gaviria. Entonces, orgullo por todas esas experiencias. Quiero decirle una cosa, hemos hablado muchas veces, pero nunca lo había sentido tan feliz. ¿Sabe que sí? Usted sabe que yo estaba de profesor en la Universidad de Columbia, Sí. Y todo el mundo me dice, oiga, y no le está haciendo falta, y qué cosa, y no, todo lo que hace. No, estoy muy contento, me siento libre y me siento que estoy haciendo algo muy relevante para Colombia y que me da a mí toda la satisfacción, me da mucha felicidad, como usted lo dice, Luis Carlos. Pues doctor Mauricio, le agradezco mucho, sé que tiene que ir a su debate, le mando un abrazo y mucha suerte en su candidatura. Qué bueno que esté trabajando por Colombia y soñando cosas buenas por el país también. Gracias, Luis Carlos, un gran abrazo. Un abrazo, mil gracias. El doctor Mauricio Cárdenas, esta mañana en Vélez por la Mañana de B2 en la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.